Del 4 al 28 de mayo, 28ª edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Laboratorios, itinerancias, meeting poético virtual dedicado a los centenarios de Jesús Horta Ruiz, Carilda Oliver Labra, Trilce y La Tierra Baldía. Del 4 al 28 de mayo, 28ª edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Muchas gracias por esta invitación, muy contenta de participar, aunque sea hacia la distancia, en este festival y en este año particular de aniversarios, como son el de La Tierra Baldía y para la poesía en lengua castellana, el de Trilce de César Vallejo. A propósito de César Vallejo es que quiero hacer una intervención. Mi intervención ha tomado el poema llamado Trilce, que no figura, no está incorporado en el libro Trilce. Este poema fue publicado en Alfar de La Coruña, ¿no? La revista Alfar, número 23, casualmente en octubre de 1923. Y luego fue publicado también el mismo año en la revista de Madrid llamada España. Esto sucede meses después de la aparición del libro Trilce. El libro Trilce que fue editado en la penitenciaría donde estuvo prisionero Vallejo unos meses, acusado de una conspiración de la cual era inocente, aunque el proceso legal continuó, digamos, pasaron bastantes años, él ya no estaba en Perú, hasta que fuera definitivamente sobreseído por esa acusación. Bueno, la digamos, aparición de Trilce es algo que es bastante conocido en Perú. Tiene algunos pocos, digamos, algunos pocos elogios, bueno, como el brillante prólogo de Antenor Orrego, que pertenecía al grupo de la Bohemia de Trujillo, amigo de Vallejo, pero una recepción muy negativa, muy criticado el libro, llamado estrambótico, o sea, para Vallejo eso fue un golpe muy fuerte. Él lo registró en su correspondencia, ¿no? Cuando dijo: este libro ha caído en el mayor vacío. Y poco tiempo después, entonces, llevando este peso, logra viajar a París, que es donde, residiendo principalmente en París, pero también en España y viajando por algunos otros lugares, con la idea de en algún momento obtener el pasaje para volver a Perú. Está en sus cartas eso que dice: bueno, estoy gestionando el pasaje para volver, pero nunca sucedió. Finalmente, en 1938, 38, muere en Madrid, en París. Bueno, el poema, digamos, lo que quise hacer al tomar este poema Trilce es ver cómo, o sea, no por casualidad, este poema tiene ese título. Como sabemos, hay toda una larguísima discusión y una serie larga de interpretaciones acerca de qué diablo significa Trilce. Entonces se dijo: es triste y dulce, tiene que ver con el número 3, hay, digamos, una cantidad de incluso anécdotas sobre esto, incluso hasta por el precio del libro, que Vallejo habría estado diciendo: bueno, son 3 pesos más o algo así. Ahora, el propio Vallejo en un reportaje dijo: no significa nada más que es un nombre bonito.
dijo en un momento. Y Alcides Spelucin en una carta también dice, sí, se dijeron muchas cosas, pero en realidad es un nombre que inventó, él le iba a poner otro nombre y no iba a firmar como César Vallejo, pero sus amigos le dijeron que no había por qué firmar César Perú, le empezaron a hacer bromas y finalmente accede a no ponerle cráneos de bronce, como le iba a poner al libro, y no firmar como César Perú. Y entonces es que aparece Trilce de César Vallejo. Yo lo primero que quiero hacer es leer el poema llamado Trilce, para luego hacer un comentario. El poema dice, el poema está escrito en estrofas, de 3 versos cada una, excepto el último verso. Hay un lugar que yo me sé, en este mundo nada menos, a donde nunca llegaremos. Donde aún si nuestro pie llegase a dar por un instante, será, en verdad, como no estarse. Ese es un sitio que se ve a cada rato en esta vida, andando de uno en fila. Más acá de mí mismo y de mi par de yemas, lo he entrevisto, siempre lejos de los destinos. Ya podéis iros a pie o a puro sentimiento en pelo, que a él no arriban ni los sellos. El horizonte color té se muere por colonizarle para su gran cualquiera parte. Mas el lugar que yo me sé, en este mundo nada menos, hombreando va con los reversos. Cerrada aquella puerta que entreabierta en las entrañas de ese espejo está. Esta no, su hermana. No se puede cerrar. No se puede llegar nunca a aquel sitio do van en rama los pestillos. Tal es el lugar que yo me sé. Bueno, este es el poema. Como se ve, digamos, hay una regularidad en los versos que es bastante distinta de la de Trilce, donde tenemos en general una marcada, digamos, irregularidad, uso del verso libre, uso de distribución espacial no convencional, uso de mayúsculas, cambios en la morfología, cambios en la ortografía. En este caso no, el poema es muy regular. Ahí también se han tejido todo tipo de hipótesis que dicen que este poema fue escrito anteriormente a Trilce. Y bueno, la cuestión es que lo que nosotros tenemos es que aparece con posterioridad, ¿no? Y en España, donde al revés que de lo que pasó en Perú, sí Vallejo tuvo una buena recepción. Tanto es así que posteriormente Trilce se va a publicar en España con el aval, digamos, de poetas como José Bergamín, diferente de lo que pasó en la recepción peruana, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión es que no sabemos si lo escribió antes o lo escribió después, pero sí, digamos, está la posibilidad de efectuar una relación entre el poema Trilce y el poema Trilce y el libro Trilce, ¿no es cierto? Bueno, como dije antes, están todas las conjeturas acerca de la palabra Trilce, lo que uno puede decir de esta palabra y de esta posible relación entre el libro y el poema, es que hay una poética que está, digamos, esta es un poquito la hipótesis que yo quiero presentar, como que esto del lugar que yo me sé, del que habla Vallejo, al lugar que nunca se llega, al lugar en donde se puede poner el pie por un instante y luego como que ya se desvanece, el sitio en que se ve a cada rato, pero que al mismo tiempo está todo el tiempo como sustrayéndose, como escapándose, el sitio que es bastante inaccesible,
el sitio que puede aparecer en las entrañas de un espejo, o no, o es una puerta paralela, digamos, es ese núcleo que el poeta va a examinar, va a escarbar en mí mismo, como decía el propio Vallejo, para lograr la escritura poética. Justamente esto de el lugar que se lo sabe, el lugar que yo me sé, pero el lugar que todo el tiempo está siendo como inalcanzable, aparece como un lugar límite y que la búsqueda de sentido de la poesía está explorando. Y para hacerlo, entonces, lo que hace es buscar apelar a todas las potencias del lenguaje. Y esto está claramente puesto en Trilce. Siempre se ha marcado todas las... digamos, todos los procedimientos que usa Vallejo, ¿no? Cambiar la sintaxis, romper la sintaxis, romper la forma soneto, no dejar de utilizarla por otro lado. O sea, está este lugar que dice, ¿no es cierto?, se ve a cada rato en esta vida. En Trilce, por ejemplo, hay un sonetillo, pero hay otros poemas en donde se nota un soneto fracturado o otra forma poética totalmente irregular y fracturada. Hace cambios en cuanto al léxico, el uso de neologismos, el uso de arcaísmos, atenta contra la ortografía cuando escribe con, entre comillas, faltas de ortografía, ¿no? Como busco volver de golpe el golpe, digamos, por ejemplo. Entonces, parecería ser que esto de haber escarbado en sí mismo, ir a este lugar que se sabe, pero que se sabe un lugar límite, un lugar inaccesible, tiene que ver con la indagación en un espacio-tiempo. Cuando digo espacio-tiempo, pienso en una palabra que creo que es productiva, que es la de cronotopo. Esto lo tomo de Mijaíl Bakhtin, que teorizó sobre el cronotopo, la relación espacio-temporal. Relación espacio-temporal que ya se nos aparece en Trilce 1, cuando tenemos ahí que al mismo tiempo que está mencionando un espacio, las islas, la península, al mismo tiempo está hablando de que se está haciendo tarde, ¿no? Entonces están las dos cosas relacionadas y esa imagen de la península Párase aparece como la figura del poeta que está tratando de explorar eso que no es otra cosa que el variopinto mundo, digamos, y poder dar cuenta de eso radicalmente, con ese latido vital y humano del que hablaba Vallejo, no con meros procedimientos literarios, esos que siempre se señalan, ¿no? que acabo yo de comentar, sino que todo eso es por la búsqueda de un sentido, de explorar incluso el lugar límite, explorar hasta llegar, digamos, a la ausencia de la palabra, a indagar qué pasa con un tema que está en Vallejo, por otra parte, que es la muerte. Pero al mismo tiempo que está la muerte, también está la celebración de la vida. Entonces, esto de los reversos, que dice acá el poema Trilce, está presente todo el tiempo, ¿no? Están viendo ahí qué pasa con estos elementos como contradictorios, explorar en el sentido de las contradicciones y mantener en vilo esas contradicciones, como, digamos, en la relación espacio-temporal que, por ejemplo, plantea en Trilce 2, donde hay una palabra que la repite, que es era, y esa palabra es una condensación importante, porque por un lado es la era, como la extensión del campo, y por otro es el verbo en pasado, era, ¿no es cierto? Entonces ahí también, y ahí aparece, se llama lo mismo que sufre nombre.
Y entonces está, bueno, a partir de estar nosotros atravesados por la palabra, es nuestra condición, digamos, para explorar lo que sea cognoscible, lo que le dé un sentido, y lo que le dé un sentido, por otra parte, en el caso de Vallejo, cuando lo que se nota muy claramente en sus escritos, en su militancia, etcétera, es que haya una posibilidad de hermandad entre los hombres, digamos, ¿no? O sea, él soñaba esto muy fuertemente, se lo ve, con que bueno, que había la posibilidad de llegar a un momento en que cesara de alguna manera algo que él conocía bien, que era el sufrimiento humano, la explotación humana, cosa que había conocido cuando estuvo trabajando en el ingenio azucarero, en la explotación minera, y que sigue viendo después, y además experimenta en su situación de pobreza cuando llega a París, que no tiene un peso, y se nota en sus continuos reclamos, ¿no?, de que le paguen su trabajo, por otra parte. Entonces está eso, y esa condición, esa posibilidad de condición humana totalmente puesta en relación con el arte. Él habló de un arte socialista que él distinguía de un arte bolchevique, por ejemplo, ¿no? Todo esto tiene que ver con cuando hace los viajes a la Unión Soviética, etc. Bueno, empieza a militar y se afilia finalmente al Partido Comunista Español. Entonces, lo que él piensa de ese arte bolchevique es que es un arte más inmediato, más de comunicación de la revolución, justamente, ¿no? Que él puede ver por primera vez directamente, ¿no? Quiero decir, por viaje, en el año 28. Él va 28, 29 y 31, son 3 viajes. Deja un último, hace 2 libros, Rusia entre el plan quinquenal y Rusia 1931, notas al pie del Kremlin, donde cuenta un poco toda esta situación, y si bien tiene algunas críticas a algunas políticas de la Unión Soviética y algunos marxistas en general, a los marxistas, digamos, como dogmáticos, sigue todo el tiempo apoyando, bueno, como se ve claramente con su compromiso con España, ¿no? Con la guerra civil española. Y entonces, lo que él piensa del arte socialista es una definición ampliada, que no es, por supuesto no tiene nada que ver con el realismo socialista, pero piensa que ya hubo arte socialista antes de que se inventara el socialismo, digamos, ¿no? O sea, él puede nombrar algunos artistas que pueden ser renacentistas, románticos, etcétera, que por su dimensión, su inquietud humana, su búsqueda, digamos, de una no sé cómo llamarla, la llamo condición humana, que quiere decir que donde pueda pensarse en términos de justicia, de igualdad, ya estaba en obras de arte, y según Vallejo, esta tendencia a que haya un arte socialista estaba avanzando en su contemporaneidad, quiero decir, ¿no? Y no simplemente porque hubiera autores que estaban afiliados a un partido o que explícitamente se proclamaran socialistas, sino que él lo observaba en aquello que podían transmitir en sus escritos. Bueno, volviendo para ir redondeando, digamos, esta cuestión, la idea de el poema Trilce en relación con el libro Trilce, como venía diciendo, tiene que ver con
en esta hipótesis, ¿no?, que yo estoy haciendo, la formulación de es como la formulación de una poética que se va a poner en juego, se va a estallar, expandir en el poemario Trilce, y que acá se condensa en este cronotopo, como dije, en este espacio-tiempo donde viven los reversos, que apenas se puede tocar, ¿no? Cada vez que digo esto de que apenas se puede tocar, que Vallejo dice acá, llegase a dar por un instante, no puedo dejar de recordar el poema de Lezama Lima, A que tú escapes, ¿no? También, mi amiga, también esa dificultad de asir el momento de el instante raro de la emoción, como decía Martí, posible de escribirse. Entonces, en este sentido, lo que pienso es, bueno, lo escribió antes, lo escribió después, en todo caso, no importa tanto. Es el prólogo y el epílogo, son los reversos que están juntos y que nos dan, en definitiva, algo así como la posibilidad de pensar en una suerte de, en fin, declaración vallejiana sobre el lugar de la poesía y cómo la piensa él, ¿no? Y la exigencia de una poética sin claudicaciones, digamos, ¿no? Esto es un poco lo que yo quería ver en este poema, que pienso que se puede leer como esa reflexión sobre el acto de la escritura poética, enfrentándose a los límites. Y cuando digo a los límites me refiero al límite vida, muerte, y al límite palabra, silencio. Bueno, esto es un poco lo que quería comentar. Espero que les agradezco mucho por la atención. Del 4 al 28 de mayo, 28ª edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Laboratorios, itinerancias, meeting poético virtual dedicado a los centenarios de Jesús Horta Ruiz, Carilda Oliver Labra, Trilce y La Tierra Baldía. Del 4 al 28 de mayo, 28ª edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana.